Bueno, con respecto al tema de la introducción de la eutanasia tenemos que ver que es un acto deliberado en donde en base a decisiones tanto del profesional como de el paciente se somete ante una inhibición del sufrimiento constante que está llevando, puesto que se le induce la muerte. ¿Ok? Es un tema eh, muy, pero muy tocado estos últimos tiempos por el hecho de que es debatible tanto, por así mencionar, fundamentos éticos como profesionales. Sin embargo, para esto tenemos la eutanasia también, lo que es la pasiva, la activa, también corrientes filosóficas que podemos abordar con respecto a lo que es la eutanasia, como la corriente liberadora de Kant, lo cual pone en sí como primer, por así mencionarlo, lo fundamental del ser humano, que es la autonomía, la capacidad que tenemos nosotros para poder decidir por nosotros mismos, ¿ok? Entonces, como ya le hemos dicho, la eutanasia es un acto deliberado que va a provocar la muerte de una persona que padece una enfermedad grave o incurable, con el fin de evitar estos sufrimientos extremos y generalmente a petición del paciente. Bien, como se puede observar en otros países europeos, Países Bajos o también países de Norteamérica, podemos observar que la eutanasia es, por así mencionarle, legal. En cambio, en el Perú esto es ilegal, ¿ok? Está penalizado en el Perú. No está permitido realizar estos actos en los pacientes, ¿ok? Sin embargo, hay un caso sumamente debatible que es el único que se ha permitido en la eutanasia, que es el caso de Ana Estrada, que de ahí mis compañeros van a seguir mencionando, pero basándonos en lo que es reglamentos, está penalizado, ya que la eutanasia, según el Código Penal peruano del artículo 112, el que por piedad y a petición expresa de la víctima cause su muerte para evitarle sufrimientos graves, será reprimido con pena privativa de libertad. Sin embargo, la penalidad es menor comparada con un homicidio común. ¿Ok? Entonces, como médicos, nosotros no podemos optar, si tenemos casos de pacientes con enfermedades terminales o enfermedades raras, inmunológicas, no podemos optar la eutanasia como un medio para poder erradicar lo que es este sufrimiento constante que tiene. Bueno, ante todo, un cordial saludo de mi parte. En esta ocasión voy a hablar sobre los argumentos a favor y en contra de la eutanasia. Empezando con los argumentos a favor. En este caso, hemos topado con 5 argumentos que para nosotros son más importantes para resaltar sobre la eutanasia. En este caso, tenemos el derecho a la autonomía y dignidad. La eutanasia permite a las personas decidir sobre su propia vida, especialmente en casos de enfermedades terminales o sufrimiento intolerable. En Perú, donde todavía se discuten temas de derechos humanos y autonomía, este argumento resuena con la demanda de respetar las decisiones individuales. También tenemos el alivio del sufrimiento. Muchas personas en condiciones de salud graves enfrentan dolores insoportables y prolongados. La eutanasia puede ser vista como una forma ética de aliviar el sufrimiento extremo con los principios, respetando los principios de beneficencia y compasión. Recursos médicos y familiares. En un contexto donde los recursos de salud pueden ser limitados, permitir opciones de eutanasia puede liberar recursos para otros tratamientos y reducir el impacto emocional y económico en la familia. También tenemos como penúltimo punto el respeto por la calidad de vida. En Perú, el valor de la vida y la dignidad están muy relacionados con la calidad de vida. La eutanasia puede ser considerada como una opción para preservar la dignidad en casos donde la calidad de vida está gravemente deteriorada. En este caso, vamos a hablar otro punto a favor sobre un caso en específico en Perú, que lo va a tomar mi otro compañero. Y finalmente tenemos la comprensión cultural y legal. La discusión en Perú también está creciendo en el ámbito legal y ético, con algunos sectores sociales y académicos promoviendo una regulación que respete los derechos del individuo en situaciones de sufrimiento extremo.
Bueno, también tenemos los argumentos en contra de la eutanasia. En este caso vamos también a hablar sobre 5 puntos. Valorización de la vida. En Perú, como en muchas culturas latinoamericanas, la vida se considera sagrada y un valor fundamental. La eutanasia podría ser vista como una violación de este valor, especialmente desde una perspectiva religiosa y moral. Impacto ético y moral. La eutanasia plantea dilemas éticos profundos sobre si es correcto abrir la puerta, entre comillas, para terminar con la vida, incluso en casos de sufrimiento extremo. En la sociedad peruana influenciada por valores religiosos y culturales, esto genera resistencia y preocupación sobre la posible vulnerabilidad y principios morales. También tenemos el riesgo de abusos y mal uso. Existe el temor de que la eutanasia pueda ser mal utilizada y aplicada sin el consentimiento adecuado, especialmente en comunidades vulnerables o en contextos donde la atención médica y legal no están bien reguladas, como en algunas regiones de Perú. También, como penúltimo argumento, tenemos el valor terapéutico de la medicina. La medicina en Perú, como en muchas partes del mundo, se basa en el principio de salvar vidas y aliviar el sufrimiento dentro de límites éticos. La eutanasia podría ser vista como un rechazo a la labor de los profesionales de la salud para cuidar y salvar vidas. También tenemos como último argumento la posible presión social o familiar. En la cultura peruana, donde la familia juega un papel central, existe el riesgo de que la eutanasia sea decidida bajo la presión económica, emocional o social, en lugar de por la voluntad libre del paciente. El caso de Ana Estrada, si bien no constituye el eje central de nuestro trabajo, es fundamental para entender los conflictos éticos legales que plantea la eutanasia en el Perú. Estrada, una paciente en una etapa terminal, degenerativa e incurable, tenía un sufrimiento constante de dolor físico y progresivo. En pleno uso de sus facultades, solicitó una muerte digna. Esto entró en conflicto con lo que permite la medicina, la ley y lo que exige el respeto a la autonomía y la dignidad de un paciente terminal. Desde el plano ético, su caso plantea un conflicto claro. Los cuidados palitativos que recibía no eran suficientes para aliviar el sufrimiento. Negarle su decisión habría sido prolongar una vida que ella consideraba indigna. Esto sitúa al médico en una posición crítica, y es si se debe respetar la voluntad racional del paciente o se debe preservar la vida a cualquier costo. En el plano legal, su demanda fue acogida por el 11 Juzgado Constitucional, el cual aplicó el control difuso, declarando que era inaplicable el artículo 112 del Código Penal anteriormente hablado, solo para su caso. Este artículo penaliza la eutanasia como homicidio piadoso, incluso si hay consentimiento. La Corte Suprema confirmó este fallo en 2022 y aunque la eutanasia hasta la actualidad sigue prohibida, se estableció un precedente donde el Poder Judicial protegió los derechos constitucionales, como la dignidad y la libertad personal. Ahora bien, este caso no corre en un vacío. En el Perú existen conflictos bioéticos estructurales que complican aún más la atención del paciente terminal. Uno de ellos es la objeción de conciencia institucional, que aunque se reconoce el derecho individual del médico a objetar, no existe ninguna regulación institucional. Esto ha llevado a que algunos centros, especialmente el religioso, se niegan a cumplir sentencias o voluntades anticipadas. Un ejemplo reciente es el caso de María Benito, donde a pesar de contar con una sentencia para ser desconectada del ventilador mecánico, el salud retrasó este procedimiento debido a razones éticas institucionales. El tipo de objeción sin regulación clara puede equivaler a aborto médico indirecto, vulnerando el derecho del paciente a decidir sobre su propio proceso de morir. Otro dilema es el supuesto enfrentamiento entre cuidados paliativos y eutanasia. En el discurso público se presenta la idea de que los paliativos son suficientes y la eutanasia innecesaria. Pero esto constituye un falso dilema. No todos los pacientes responden igual a los cuidados paliativos. Algunos no responden a los medicamentos ni enfrentan el dolor refractario y sufrimiento existencial, debido a que hay ciertos medicamentos no pueden resolverlos, y mucho menos al acompañamiento emocional que viene tras ello. Esta situación se agrava cuando observamos que en Perú solo el 3.8% y 6.5% de los pacientes acceden realmente a cuidados paliativos. Esto según el MINSA y la OMS. La Defensoría del Pueblo estima que más del 82% no los recibe de forma efectiva, revelando una profunda deuda estructural del sistema de salud. El profesional de salud tiene un rol fundamental en el contexto de la eutanasia. Su primera responsabilidad es brindar cuidados paliativos para aliviar el dolor físico y emocional del paciente.
Además, debe respetar la autonomía del paciente, escuchando sus deseos y brindando información clara sobre su diagnóstico. También debe actuar dentro del marco legal vigente, explicando al paciente si la eutanasia no es una opción legal y proponiendo alternativas como la sedación paliativa. Es clave que acompañe a la familia durante todo el proceso, ofreciendo contención emocional y guía, y sobre todo debe mantenerse actualizado en temas de bioética, derechos humanos y legislación, para actuar siempre con ética y profesionalismo. Desde este análisis proponemos 5 recomendaciones principales. Primero, se debe reformar la ley peruana para permitir la eutanasia en casos excepcionales, respetando la voluntad del paciente y bajo protocolos éticos seguros. Segundo, es necesario regular la objeción de conciencia institucional para que no se vulnere la autonomía del paciente cuando una institución se niegue a actuar por razones religiosas o morales. Tercero, el Estado debe garantizar el acceso real y efectivo a los ciudadanos paliativos en todo el país, ya que actualmente son insuficientes. Cuarto, los profesionales de salud deben recibir formación continua en bioética y derechos humanos para tomar decisiones responsables y empáticas. Quinto, es fundamental fomentar el diálogo social y académico para generar una cultura que respete el derecho a una muerte digna y humanizada. En conclusión, la eutanasia en el Perú representa un dilema bioético complejo, donde se enfrentan la autonomía del paciente, la compasión médica y una legislación aún rígida. Casos como el de Ana Estrada nos invitan a reflexionar sobre el derecho a decidir cómo y cuándo morir, especialmente cuando el sufrimiento se vuelve intolerable. Frente a este tema, es urgente construir un enfoque equilibrado que combine humanidad, ética y justicia.